Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 14 de mayo de 2020 y esto es La Contracrónica. Pablo Casado anunció ayer que no concederá ni una prórroga más al estado de alarma decretado por Pedro Sánchez hace ya más de 2 meses y que quiere mantener como poco hasta el día 30 de junio, es decir, hasta ya ha entrado el verano. Quiere además hacerlo todo de un golpe y que le concedan una especie de cheque en blanco hasta el día 30 de junio por razones muy concretas. La cuestión es que el presidente del Partido Popular ayer en sede parlamentaria interpeló a Sánchez con gran dureza, por cierto. Le pidió que regresase a la legislación vigente y abandonase el estado de alarma, que ya no tiene mucho sentido, y le preguntó cuándo va a pedir el rescate económico, evidentemente, a la Unión Europea. Sánchez no esperaba algo así, se limitó a pedir unidad para, y esto entre comillas porque lo dijo tal cual, para salvar vidas, es decir, la misma cantinela que viene recitando desde mediado el mes de marzo. Estas llamadas a la unidad contrastan con la agresividad que luego exhibe el partido de Sánchez, el Partido Socialista Obrero Español, continuamente, es decir, mediante tweets, declaraciones incendiarias, editoriales periodísticos, entrevistas, etc. Es decir, no solo contra el PP, sino contra cualquier partido que se oponga al gobierno. Contrastan también con el inmisericorde ninguneo al que Sánchez ha sometido y sigue sometiendo a Casado durante todo este tiempo. La intención de Moncloa no ha sido otra que anular políticamente a Pablo Casado, reducirle a una mera comparsa, y no una comparsa cualquiera, una comparsa maniatada por la gravedad de la crisis. No te quejes porque no solo no debes, sino que además no puedes hacerlo. Si lo haces, pues te echaría todos los muertos encima. La operación estaba y sigue estando diseñada de tal manera que si emitía un gemido, por pequeño que fuese, automáticamente pues le caía todos los problemas que tiene el país, le caían encima como si él fuese el causante. Como vemos, es una trampa saducea de la que Casado no tenía fácil escapatoria. Solo le quedaba pues lo que ha terminado haciendo, romper la baraja y colocarse de frente. Tendrá eso sí que asumir los costes de esta actitud y prepararse para que toda la maquinaria mediática al servicio del gobierno le pase por encima. Se cumplen hoy 2 meses exactos de la declaración del estado de alarma. Esto fue el 14 de marzo y estamos ya a 14 de mayo. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Quién nos lo iba a decir hace 2 meses? No, porque ya lo sabíamos. Bueno, hace 2 meses, si nos cuentan que íbamos a estar 2 meses de esta manera, seguramente muy pocos nos lo hubiéramos creído. Yo desde luego no pensé que fuese, ya sabíamos la gravedad del asunto, pero no que iba a llegar tan lejos. Este es un tema que nos ha ido continuamente sorprendiendo, esta crisis sanitaria, y bueno, la económica la preveíamos, aunque todavía la económica no hemos sentido sus peores efectos. Esos ya vendrán después, dentro de unos meses, y tendremos tiempo para hablarlo sufrirlo primero y hablarlo después ya con mucha más tranquilidad. El hecho es que han pasado 2 meses y en estos 2 meses la crisis sanitaria ha remitido a ojos vista, el número de contagios ha descendido considerablemente, el número de fallecimientos también, la cantidad de gente ingresada a los hospitales, y no solo en los hospitales, especialmente en las unidades de cuidados intensivos, que era lo más grave que teníamos a mediados de marzo, también ha bajado. Por lo tanto, la situación no es exactamente la misma, no estamos en un momento de pura emergencia nacional como si lo estábamos el día 14 de marzo, y bien, pues con infinidad de limitaciones que tenemos y que seguiremos teniendo durante todavía mes y medio, siempre y cuando no haya un rebrote, evidentemente. Además las tenemos todas estas limitaciones por este sistema tan abstruso y tan arbitrario de desescalada, este plan que ha creado el gobierno. Pero bueno, de cualquier modo, el hecho es que el país va paulatinamente recobrando la normalidad, paulatinamente, pero muy paulatinamente, es decir, muy poco a poco, pero vamos, la situación, y esto también es a ojos vista, no es ni en la calle ni nosotros mismos estamos tan tocados como lo estábamos a finales de marzo. Donde esa normalidad no ha llegado es al Palacio de la Moncloa, tampoco ha llegado a las Cortes. La voluntad manifiesta del gobierno es que no llegue ahí hasta que no estemos ya en pleno verano, como he dicho antes, hasta el próximo día 30 de junio. Es una fecha que además le interesa bastante por razones que ahora os explico. Sánchez y sus socios se le han tomado
el gusto al estado de alarma. Se ve que esto de gobernar con plenos poderes es algo que les sienta bastante bien. Han podido hacer y deshacer a su antojo, tanto en temas sanitarios, que esos temas la verdad es que han hecho mucho y mucho a su antojo, pero no lo han hecho demasiado bien, y a los números hay que referirse, como en temas no sanitarios. Habría que empezar ahora a mirar con mucho más detenimiento todas las adjudicaciones que se han hecho desde el gobierno y la cantidad de dinero que se ha gastado y en qué se ha gastado. Pero bueno, de nuevo estamos en un momento en el que no estamos para detalles, o no hemos estado a lo largo de los 2 últimos meses para reparar en los detalles, sino para atender el día a día. Pocas veces España ha vivido tanto al día como a lo largo de los meses de marzo, abril y lo que llevamos de mayo de este año. Bien, la cuestión es que ya no es que quieran prorrogarlo 15 días, como fija la Constitución, por cierto, porque es que esto no es algo que haya pedido Pedro Sánchez los 15 días porque es así de bueno y es así de cortés con la oposición. Él pide 15 días porque es lo que fija la Constitución, 15 días, y no solo la Constitución, que es la que establece el estado de alarma, sino que además fija la ley que se hizo posteriormente para regular los estados de alarma, excepción y sitio. El artículo 6 de esta ley establece que la declaración del estado de alarma, y esto es literal, se llevará a cabo mediante decreto acordado en el Consejo de Ministros y que su vigencia no podrá exceder de 15 días. Bien, a continuación prescribe que solo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga. Bien. Hasta aquí, todo correcto. Creo que todos hemos entendido que se prorrogará otros 15 días. Y aquí es donde están buscando los juristas del gobierno la trampa para que esos 15 días se conviertan en lo que el gobierno crea necesario. Es decir, se amparan en lo del alcance y las condiciones. El alcance no se refiere en ningún momento, dice que es temporal, pero bueno, están amparándose en eso. La idea, lo que quieren hacer es llegar al 30 de junio como sea. ¿Por qué? Porque el 30 de junio, en principio, se cierran las cámaras. Esto es lo que fija también la propia legislación. Las cámaras están abiertas de septiembre a junio y a partir del 30 de junio lo que se queda es el reglamento del Congreso de los Diputados lo deja clarísimo al respecto. El Congreso se reunirá anualmente en 2 periodos de sesiones, de septiembre a diciembre y de febrero a junio. Fuera de dichos periodos, la Cámara solo puede celebrar sesiones extraordinarias a petición del propio Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Por lo tanto, la fecha a la que quiere llegar es el 30 de junio y quiere llegar con plenos poderes. A partir de ahí, cámaras cerradas, la oposición nada puede hacer por reabrirlas porque no tiene la mayoría absoluta, ni en la Cámara ni por supuesto en la Diputación Permanente, y pues hasta el mes de septiembre, y ya veremos, patadón para adelante, y en este caso serían 2 meses más, todo el mes de junio y todo el mes de agosto, sin tener que dar cuentas a nadie, poderse centrar pues en las elecciones catalanas, las catalanas que son en julio, o quieren ser en julio por lo menos, y también en las vascas. El hecho es que ya más o menos vamos entendiendo la razón por la cual se quiere quitar de encima este asunto e irse hasta el día 30 de junio. No hay que ser tampoco muy agudo, simplemente hacer un par de consultas en la legislación y en el reglamento, como es el caso del Congreso de los Diputados, y saberlo. El hecho es que si hemos llegado hasta aquí, porque esa es la pregunta, ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí? Es porque el PP se ha dejado hacer, o mejor dicho, que Sánchez ha tomado la medida al PP muy bien, lo cual tampoco es extraño porque el jefe de gabinete, Pedro Sánchez, que se llama Iván Redondo, trabajaba antes para el Partido Popular y por lo tanto sabe por dónde les aprieta el zapato a los populares y lo conoce bastante bien. Durante el primer mes y medio fue relativamente sencillo neutralizarles, es decir, demasiados muertos como para oponerse o como para armarla en el Congreso de los Diputados. Recordad cómo estábamos hace solo un mes o mes y medio. Luego ya a partir de ahí, desde finales de abril, la cosa era más fácil, pero con el PP siempre se puede recurrir la carta del patriotismo y sobre todo el miedo cerval que los dirigentes del PP tienen a las críticas de la prensa afín al PSOE. Unos medios a los que desde Génova siempre se les dio algo así como un plus de credibilidad y de prestigio. Es algo que a mí me sorprendió toda la vida, si os soy sincero. Cómo se desvivían los sucesivos dirigentes del PP, no estoy hablando de los actuales, los anteriores y los otros, y los de los años 90 también. Es decir, yo creo que desde Manuel Fraga todos los presidentes del Partido Popular han tenido pavor a lo que diga, por ejemplo, el diario El País.
lo que diga de ellos, se entiende, el diario El País. Los sucesivos directores del país lo sabían, evidentemente, y lo siguen sabiendo y aprovechan esa ventaja. Ahora, además del país, los capos del Partido Popular, a quien le tienen miedo es a las televisiones. Todas, como bien sabemos, cercanas al Partido Socialista, y son cercanas al Partido Socialista por obra y gracia del propio PP. Esa es la realidad, que en sus años de gobierno, en sus últimos años de gobierno, los que fueron del año 2011 y a finales de 2012 a 2018, pues hicieron todo lo que estuvo en sus manos para complacer a periodistas y a medios que eran tradicionalmente críticos con su propio partido. Esta operación nunca se llegó a entender del todo, a no ser que buscases la explicación en motivos de índole personal. Es decir, que algunos de esos líderes del Partido Popular, léase Soraya Sáez de Santamaría, lo que buscasen fuese su redención personal, porque tenía ambiciones y tenía un poco lo que le pasaba a Gallardón, algo similar, ¿no? Ambiciones de tipo personal, y creía tener comprada la paz con eso, evidentemente, y lo pudimos ver en su momento. Siempre que han intentado comprar la paz con esos medios se han dado cuenta pues que no hay paz posible. Son medios cercanos al PSOE y lo seguirán siendo de cualquier manera. La pesadilla mediática que padece el PP, yo diría que desde siempre o desde casi siempre, hay que sumarle ahora a esta pesadilla mediática la pandemia, luego tenemos que sumarle también el auge de Vox a su derecha. Tenemos que sumarle también las hipotecas que traen, que son unas cuantas, de la época Rajoy, del Rajoyato. Pues todo esto junto y alguna cosilla más que se me olvida, tenían a Pablo Casado en estado de semiparálisis. No parálisis completa, bueno, a ratos completa, pero hasta ahora semiparálisis, es decir, exactamente en la posición o en la disposición que deseaba Sánchez. Un Partido Popular disminuido e inoperante al que poder chulear a gusto. Incapaz completamente, además, este Partido Popular de ensanchar su base electoral por ninguno de los dos lados, porque por uno tiene a Vox y por el otro tiene porque todavía no ha desaparecido del todo, a Ciudadanos. Sobre ese esquema, digamos, de neutralización total del PP, había trazado Sánchez su hoja de ruta. Y la había trazado no ahora, ni hace un mes, ni dos, la trazó ya el año pasado. De hecho, voy más lejos. Desde que a principios de 2019, mediados de 2018, pierden el poder y luego empiezan a diluirse, a partir de ahí encuentra que el único modo de tener controlados a estos y disminuidos, inoperantes, es ese mismo, es que queden enjaulados en el medio. Es decir, que por muy mal que le saliesen las cosas, y la verdad es que a Sánchez las cosas le están saliendo rematadamente mal, Casado no podría aprovecharlo por una mezcla de miedo un poco a todo, y además de miedo, impotencia. La epidemia lo que le ha dado al gobierno es el argumento definitivo, el argumento que le faltaba. Es decir, oponerse a él desde el día 14 de marzo es literalmente ser un tipo insolidario, inhumano, alinearse con la extrema derecha y lo que es peor todavía es ser responsable de todos los muertos habidos, que son unos cuantos, más de 27.000, y de todos los que vengan. Claro, con semejante planteamiento estratégico podía Sánchez permitirse disparar toda la artillería de la que dispone, que es bastante, sin apenas recibir fuego del contrario, que es lo que le está sucediendo. El Partido Socialista, el gobierno y sus terminales mediáticos han focalizado toda su atención sobre una serie de puntos del PP, que no está Pablo Casado entre ellos, empezará a estarlo a partir de ahora, pero no hasta este momento, donde sentían que recibían daño. El caso más paradigmático es Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que lleva siendo objeto de un asedio propio de una guerra a muerte. Lo último que hemos visto, que ha sido esta misma semana, ha sido el reparto de mascarillas gratuitas por parte de la Comunidad de Madrid a todos los madrileños. Yo no he recogido la mía porque ya tengo una que me regalaron y entonces tampoco es plan de quitársela a otro que sí la necesite. El hecho es que son unas mascarillas al parecer muy buenas, con filtración FFP2, esa es su categoría, y han criticado a Díaz Ayuso y han montado una campaña realmente admirable porque
al parecer las mascarillas son demasiado buenas. No le están criticando por haber dado unas mascarillas de papel, no, por lo contrario, porque ha regalado a la gente, ha dado a la gente, bueno, regalado, ¿no? Que los políticos regalar no regalan nada, pero se ha entregado a la gente a quien ha querido ir a por ellas, no es mi caso, pero bueno, les ha dado unas mascarillas especialmente buenas y eso, claro, no hacía falta tanto. Es decir, que cualquier cosa ha servido, sirve y seguirá sirviendo contra esta mujer, contra Díaz Ayuso. La idea que tienen es convertirla en el chivo expiatorio de toda la crisis del coronavirus en España. Es una crisis que ha tenido su punto, digamos, su foco más activo. Ha habido varios focos, el foco de Barcelona también es muy importante, el de Valencia también lo es, pero vamos, el más importante de todo el país es el de Madrid, lo cual tampoco es extraño, es la ciudad más poblada y una de las, si no la más densamente poblada de todo el país, y por lo tanto, pues una enfermedad que se contagia a través de el contacto físico, la respiración y demás, pues lo lógico es que pues eso mismo, que se contagie en ciudades como Madrid. Pero bueno, el hecho es que como ha habido tantos casos y tantos muertos en la capital, pues era relativamente fácil cargárselos Bueno, relativamente fácil, a mí no me lo ha parecido. De hecho, esta gente me sorprende. No pensé nunca que le pudiesen montar una campaña por esto de las mascarillas y en cambio lo han hecho. En definitiva, que esto como vemos es la vieja táctica de Jack el Destripador. Es decir, vayamos por partes. Primero, el principal contrapoder que tienen ahora mismo, que es en esencia la Comunidad de Madrid y en menor medida el Ayuntamiento de Madrid, que están tratando de separarlos, hacer ver al electorado que Díaz Ayuso es la mala y Martínez Almeida el bueno. Es una maniobra que ya hicieron en el pasado, que yo la recuerdo, es lo bueno de ser viejo. Recuerdo que hicieron lo mismo con Esperanza Aguirre y con Ruiz Gallardón, hará cosa de 12 o 13 años, era la misma historia. Estaba el pepero bueno y generalmente siempre es mujer, no sé por qué, y la pepera mala. Bueno, pues están utilizando el mismo mecanismo con Díaz Ayuso y con Martínez Almeida. Es decir, primero eso, lo fundamental. Luego ya se irán concentrando en otros objetivos, como el propio Casado, al que primero y antes de nada había que anular como alternativa. A fin de cuentas es el segundo partido más votado, tiene casi 90 diputados, es un partido que ha sido de gobierno hasta hace muy poquito y que sigue teniendo todavía una distribución geográfica y una presencia a nivel nacional muy potente. Gobierna en ciudades importantes, etcétera, etcétera. Por lo tanto había que anularle, rebajando su calibre todo lo posible. Es decir, que nadie le vea como alternativa de nada. Y eso, claro, tiene que empezar por el trato mismo que se le dispensa desde el gobierno. Así, reducido a la condición de Mindundi, pues se tendrá que presentar a las elecciones como tal, como un Mindundi. Y esa era la idea, como un don nadie, que para colmo de males tiene en su haber pues el imperdonable pecado de obstaculizar al gobierno mientras éste se dedicaba nada más y nada menos que a salvar vidas, así, salvar vidas a granel. Esto de salvar vidas me hace mucha gracia porque se dice en sede parlamentaria como si realmente estuviesen estos tipos salvando alguna vida. No han salvado ninguna, de hecho su propia inepcia y sus múltiples limitaciones han hecho que haya muerto en España mucha más gente de la que debiera. Así que cuando están diciendo eso es como, no sé, si Jack el Destripador en Londres, en 1888, nunca le agarró la policía, pero si lo hubiese agarrado, hubiese dicho que, pues algo así como que él no tenía la culpa de nada, que poco menos que estaba limpiando el barrio de Whitechapel, que es donde se dedicó a perpetrar sus crímenes, más o menos una cosa así. Bien, volviendo sobre este tema, el plan incluía, dentro de sus muchos aditamentos, romper la alianza del Partido Popular con Ciudadanos. Ciudadanos es lo que es, o ha quedado para lo que ha quedado. Es un partido vapuleado en las urnas y que hoy por hoy ya se encuentra en crisis terminal, pero que aún conserva bastante poder autonómico y municipal, heredero de las últimas elecciones en las que pues no le fue mal del todo. No fueron unas elecciones que todavía no se había dado el batacazo. No fueron hace tanto, fueron el año pasado, pero Ciudadanos tuvo unos resultados espectaculares en primavera y en otoño se quedó en prácticamente nada. La cuestión es que hay regiones enteras que el PP gobierna, regiones importantes además, como es Andalucía, como la propia Madrid, ciudades como Madrid, que el PP gobierna gracias a Ciudadanos, en gobiernos de coalición. Claro,
Esto es un nuevo temor que se sumaría a los anteriores, una nueva limitación que tiene Pablo Casado. El plan, en definitiva, que le estaba saliendo redondo a Sánchez. Dicho sea lo de redondo, no con segundas, directamente. Le estaba saliendo perfectamente redondo. ¿Qué será lo siguiente? Pues la verdad es que no puedo decirlo a ciencia cierta porque aquí sería entrar ya en un terreno puramente especulativo. Pero vamos, todo indica que lo que nos espera es que Sánchez espere mantener la excepcionalidad durante mes y medio más, hasta el 30 de junio, prometer durante este tiempo todo lo posible, todo lo que esté en su mano, sin practicar, por supuesto, el más mínimo recorte ni en pensiones ni en salarios públicos, y tan pronto como puedan, ir a elecciones. Sería en otoño, serían al principio del invierno, ya con el déficit completamente disparado y con solo un mensaje que se transmita claro y que se lea meridiano desde el electorado. O nosotros y nuestras promesas, o estos señores insignificantes que vienen a bajaros el sueldo y a retiraros las ayudas porque son unos malvados neoliberales. Un poco la idea es esa, ¿no? Es decir, consumar el shock completamente, chantajeando a los votantes con un falso dilema, porque la situación económica es tan apurada y más apurada que va a ser dentro de 3 o 4 meses que gobierne quien gobierne, tendrá que dar un tijeretazo al gasto público. Aquí no va a quedar más. No va a haber recaudación suficiente y lo que no se recaude se tendrá que pedir. Una parte se podrá colocar en bonos, pero otra directamente no. Por lo tanto, no va a disponer el Estado español en 2021 de los recursos de los que dispuso en 2019. Pero ese ajuste, que como digo tendrá que hacer el que ocupe la Moncloa en los próximos 2 años, pues Sánchez prefiere hacerlo después de unas elecciones convocadas al estilo plebiscitario, de las que la oposición salga debilitada, salga más dividida todavía de lo que entró, y él salga refortalecido tras haber arrebatado a Podemos otro 1.000.000 de votos. Con los números actuales, la legislatura no le termina de salir. No, está todavía gobernando con los presupuestos de Montoro, recordemos. No puede pasar unos presupuestos nuevos y su socio tiene demasiado poder. Solo necesita que la situación actual de anormalidad en todos los órdenes se prolongue lo suficiente para poder esponjar el presupuesto, ya digo, básicamente con promesas, y reducir a la oposición a poco menos que una anécdota sin importancia. Esta última parte del plan maestro es la que se le puede torcer si Casado se niega a interpretar el papel que le han adjudicado en toda esta tragedia. Del depende recuperar el tono y postularse como una verdadera alternativa de gobierno. Eso implica plantarse ante Sánchez y prepararse para unas elecciones que podrían ser mucho antes de lo que él desearía. Lo primero parece ser que ya lo ha hecho, solo espero que persevere. Lo segundo le va a costar algo más, porque Vox no va a desaparecer por arte de magia, ni la mayor parte de sus votantes van a regresar al redil como pretenden desde Génova, así por las buenas. O sea, algo se le tendrá que ocurrir si quiere sacar a Sánchez de la Moncloa en las próximas elecciones. Mucho tiempo no tiene, ¿eh? Esto podría ser dentro de 6, de 7 meses. Lo que sí le ayuda bastante es la situación, esa es la verdad. Tiene a su electorado natural pues esperando, y además muy movilizado, y además esperando a que él mueva ficha y se atreva a liderar una alternativa que el votante de centro-derecha perciba como tal. La duda ahora mismo pues es si sabrá estar a la altura del desafío que tiene por delante. Un desafío que probablemente sea el último, porque el último que le toque a él, porque más de 3 derrotas electorales ni Rajoy se pudo permitir. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con José, que vive en Chicago y que nos hace una reflexión sobre el trato que los medios de comunicación en España están dando al tema este del coronavirus en Estados Unidos. Hola Fernando, pues llevaba tiempo queriéndote plantear una cuestión o una reflexión que es la siguiente. Yo vivo en Estados Unidos con mi familia en Chicago y me hace mucha gracia o parece bastante curiosa la manera en la que los medios españoles tratan a la situación de Estados Unidos referente al coronavirus. Cunde mucho la expresión de que Estados Unidos es el caos en función del coronavirus y de que es por gran distancia el país más castigado por esto.
De hecho, cuando llamo a mi familia en España o a mis amigos, me hablan como que, ostras, allí debéis estar pasando las canutas. Incluso parece como si ah, fueras andando por la calle y te fueras tropezando con los cadáveres. Esto incluso me lo ha dicho gente pues educada y de carrera, aunque en mi experiencia siempre los más garrulos los encontré en la universidad. Gente que tú crees que debería tener un criterio propio, pero que te dice esto, que dice, ostras, los medios aquí dicen que Estados Unidos es un país castigadísimo, el más castigado, y que todo está fatal, ¿no? Entonces, no sé, hay que pensar en que Estados Unidos y España no son comparables en términos absolutos, porque Estados Unidos tiene 327 millones de habitantes y España 47. Es como si comparáramos el municipio de Jaén, que tiene 112.000 habitantes, con el municipio de Valencia, que tiene 800.000. Entonces he ido y te he mandado un par de gráficos a mirar cuáles son las comparaciones en términos relativos, cuáles son los rankings relativos en función del número de infectados y del número de muertes por millón de habitantes, que es lo que debería contar, porque no se pueden comparar manzanas con naranjas, no tienen nada que ver. Em, entonces he ido a los datos y he construido estos términos relativos yo mismo, por no fiarme de las noticias que suelen salir por ahí en periódicos. Te mando el Excel y los gráficos. Y podemos ver que el número de infectados por millón de habitantes es bastante superior en España que en Estados Unidos. A pesar de que en Estados Unidos están haciendo muchos tests. Todo el que tiene ciertos síntomas se le suele hacer un test. Me consta que en España no es así. Hay alguna más dificultad. Y todo es incluso más pronunciado en el número de muertes por millón de habitantes. A mí me salen 563 muertes por millón de habitantes en España frente a 241 en Estados Unidos, lo cual es bastante más del doble. A pesar de que España es un poquito más envejecida que Estados Unidos, pero no exageradamente más. Entonces, no sé, me cuestiono cuáles son las razones que llevan a esto, que llevan a que los medios exageren tanto la situación de Estados Unidos. Por una parte, imagino que queda bien como eso de decir, mira, allí están peor que aquí, porque da un poquito más de popularidad al gobierno o suaviza un poquito la gestión del gobierno. Pero por otra, más en profundidad, no quisiera pensar que, bueno, se ataca a Estados Unidos para dar un poquito la visión de que el liberalismo es mucho más malo, de que el socialismo es mejor y el liberalismo, pues mira lo que lleva. Para darte dos ejemplos, se escuchó en España que un test para el COVID en Estados Unidos te facturarían así como $2.500 o $3.000, no recuerdo. Y luego supe que el coste de mercado de este test está entre $30 y $50. Y en Estados Unidos se da gratuitamente si tienes estos síntomas. Y por otra parte, mucha gente habla de que, jolín, gracias a Dios tenemos la sanidad española, que es una sanidad pública. Imagínate qué pasaría si no tuviéramos esta sanidad pública. Pues el sistema sanitario español es buenísimo, pero no tienes que comparar tener una sanidad pública con no tener sanidad en absoluto, porque la sanidad americana es maravillosa también. De hecho, yo siempre he dicho que si tuviera un problema serio yo o cualquiera de mi familia, preferiría la sanidad americana, porque tiene mejores medios, mejores máquinas, mejores profesionales, o más punteros, o al menos tan buenos. Entonces, me gustaría saber qué piensas de este tipo de reflexión, porque es un poquito raro ver que los medios se ensañen tanto con Estados Unidos en España. ¿Cuáles son las razones detrás? Y bueno, pues nada, te quería felicitar por tu programa, porque lo seguimos a diario y eres el único periodista español eh, del que confío, o de los muy poquitos. Bueno, José, ya sabes la manía que el periodista medio español le tiene a Estados Unidos. Esto no es nada nuevo, nada que te descubra. No ha hecho falta el coronavirus, vamos.
Luego se pirran, curiosamente, la mayor parte de periodistas españoles por ir allí y repiten como papagayos lo que dice el New York Times o el Washington Post, y además lo repiten punto por punto y coma por coma, pero bueno, ese es otro tema. Mira, respecto a lo del COVID-19 en Estados Unidos, no tienes más que mirar, como ya lo has hecho, por cierto, la incidencia por millón de habitantes, tanto en casos como en víctimas mortales. Y en ambos casos, España dobla a los Estados Unidos. Es decir, no hay mucho más que hablar. A partir de aquí ya el resto es pura baja. Ese dato lo obvian los periodistas. Además es muy gracioso leer sus crónicas, porque no lo dicen en ningún momento. Y claro, tienen que pasar a la emoción, a crear impresión con imágenes. Bueno, las mismas imágenes que nos han hurtado en España, ya sabes. Enfermos en las urgencias hospitalarias echando los pulmones por la boca, ataúdes por aquí y por allá, furgones funerarios, ambulancias en la noche neoyorquina toda pastilla, como si la ciudad hubiese sido tomada por los alienígenas. Todas estas imágenes las estamos viendo de los Estados Unidos en la mayor parte de periódicos. La intención, pues, es obvia y la has adivinado a la perfección. Es decir, quieren transmitir la idea de que nosotros estamos mal y eso está a la vista, no hace falta que nos lo recuerden, pero claro, ellos están peor, y están peor por el maldito neoliberalismo. En fin, es una manipulación tan burda que no sé ni cómo sigue colando de esa manera. Bien, vamos a seguir con Asier, que responde a Daniel, el policía nacional que llamó ayer. Me gustaría responder a Daniel, que habló en tu última contra sobre el tema de que el Brexit es un juego de niños y que comentaba al final, después de dar a muchas personas el toque de atención diciéndoles que eso que estaban haciendo no tenían derecho a hacerlo porque no estaban teniendo cuidado ni precaución ante este problema que es tan grave, pues al igual que le pasa a él, me gustaría decirle que nos pasa lo mismo a la sociedad. Muchos de nosotros tenemos cuidado y cuando salimos a pasear intentamos no cruzarnos con nadie, ir a sitios donde no haya nadie. Y luego cuando viene un policía, que a mí me ha pasado, que ha venido concretamente la Guardia Civil, a decirnos que no podríamos estar ahí porque se consideraba reunión el que estuviéramos los dos padres con las dos niñas, que por cierto estábamos dos padres separados, cada uno con una niña a más de 2 metros de distancia, pensando que con eso sería suficiente, y que te vengan a decir que te tengas que ir a tu casa cuando no hay nadie en un descampado, que has salido cuando había un momento en el que estaba soplando el viento, estaba medio lloviendo, medio no, para intentar no cruzarte con nadie y salir un poco a volar una cometa porque a la niña les apetecía, pues suena frustrante y da ganas de, no sé, de desfogarte y de decir algo al policía a un riesgo de acabar llevándote tú la sanción de desacato a la autoridad. Es verdad que al final no hicimos nada de esto, nos fuimos para casa y además el propio Guardia Civil nos dijo que es verdad que ellos entendía que estando en fase cero no podíamos hacer esto, pero que no tenía mucho sentido, además estando nosotros solos en un sitio donde no había nadie, pero que así eran las normas. Pues nada, simplemente era eso, que decirle, mejor dicho, que también se ponga un poco del lado de los ciudadanos, los que estamos haciéndonos más o menos bien y que al final acaban pagando siempre, ya sean policías o ciudadanos, justos por pecadores. Pues nada, muchas gracias, Fernando, también a ti por todo tu trabajo y un saludo. Mira, Asier, a ver, mi experiencia personal, y yo salgo todos los días a las 8 desde que permiten salir, salí hasta ayer que llovía a mares en Madrid, es que la mayor parte de la gente está siendo responsable y razonablemente sensata. No sé, exceptuando quizá a los más jóvenes, adolescentes y los jovencitos, que son insensatos y cabeza loca por naturaleza, pero no lo son en esto, lo son en general, todos lo hemos sido cuando teníamos 17 o 18 años. Quitando esos, los demás, por lo que yo he visto y por lo que veo todos los días, guardan más o menos las distancias y muchos, más de los que yo pensaba, llevan mascarillas. Claro, en lugares como Madrid, pues guardar las distancias es un poco complicado. En mi calle la acera es muy estrecha, entran 2 personas en paralelo pero muy justas, así que si te cruzas con alguien hay que apartarse y ceder el paso. Oye, casi todo el mundo lo hace, o lo haces tú, sin ningún problema. Así que a lo mejor, no sé, quizá resulta que los ciudadanos no están siendo tan malos como nos están mostrando en esas fotografías. No está habiendo en ningún momento no se están saltando el confinamiento de manera masiva. En absoluto. Yo lo que veo es gente, preocupada, un poco harta, evidentemente, pero
gente responsable que sabe perfectamente con lo que, como no estábamos hace 2 meses, pues estamos ahora. En fin, yo creo que aquí tenemos todos que armarnos un poco de paciencia, ser comprensivos, porque la situación en sí es ya muy dura y llevamos 2 meses con esto. Bien, seguimos con Hugo, que nos cuenta lo bien que están llevando todo esto en Costa Rica. Hola Fernando, ¿cómo estás? Lo primero de todo, felicidades por tu programa. La verdad que lo utilizo bastante para informarme sobre esta crisis del coronavirus y te agradezco de verdad que des una perspectiva internacional a esta crisis, ya que me interesa sobre todo cómo lo están llevando otros países. Y bueno, yo te quería hablar sobre Costa Rica, el caso de Costa Rica, que a mí me parece bastante ejemplar en cuanto a llevar la crisis del coronavirus, ya que se han aplicado las medidas recomendadas por la OMS en todo momento, han destinado creo que un 7% del PIB a temas sanitarios. Bueno, sí que es verdad que tiene una población bastante más reducida en comparación con otras naciones, pero vamos, han estado impecables desde el principio de la pandemia y el resultado es este. El resultado es que tienen menos de 1.000 contagios y solamente 7 fallecidos a día de hoy. Y algo que me llama la atención de su gestión, es decir, de las medidas que ponen para los ciudadanos para evitar los contagios, que aquí en España me parece que no se hablan tanto, es la higiene de manos, sobre todo. Entonces están disponiendo para las personas que no cuentan con agua corriente en sus domicilios, pues servicios de agua en la vía pública para que puedan lavarse las manos y para que puedan tener higiene y así evitar el contagio. Y en España, pues sobre todo veo que se está hablando de mascarillas, se está hablando de guantes y algunos expertos pues dicen que las mascarillas no son la solución, que muchas mascarillas o son muy incómodas o realmente por el trato que les da la gente no evitan el contagio del virus. De hecho, a las mascarillas que supuestamente compró Ayuso para la Comunidad de Madrid dicen que son excesivamente incómodas y que la gente por tanto no las va a usar adecuadamente. Entonces, ¿qué opinas? ¿Tú crees que se debería concienciar más sobre la higiene de manos que sobre las mascarillas, como se está haciendo en Costa Rica? Un abrazo y de nuevo gracias por el programa. Bueno, Hugo, Costa Rica, que es un país ejemplar en muchas cosas, en esto también lo ha sido. Tan pronto como detectaron el primer caso, pues pusieron manos a la obra. Y ahí tienes las cifras que tienen, son envidiables. Algo más de 800 casos y solo 8 muertes. Es decir, un muerto por 1.000.000 de habitantes. Costa Rica tiene 4 millones de habitantes. Las medidas allí pues iban básicamente dirigidas y siguen yendo dirigidas a evitar que se presentase un foco de contagio comunitario, cosa que hasta la fecha han conseguido. Lo suyo ha sido esencialmente previsión. Lo nuestro en España o en Italia lo que está haciendo es contención, cuando ya la previsión ha fallado y entonces pues tienes que pasar directamente a contener al virus y sus efectos. O sea, yo creo que es la diferencia principal. Bien, vamos ahora con Lorenzo, que vuelve sobre el tema este de la polarización. Siento mucho volver al tema de la polarización política, pero es que lleváis unos días dándole vueltas y siempre que os escucho me doy cuenta del error que cometéis. Y es que no estáis utilizando bien el término polarización política. En concreto, cuando tú hablas de eso, explica algo con lo que yo creo que yo por lo menos estoy de acuerdo y casi todos los que te escuchamos estamos de acuerdo, pero es que eso no es la polarización. La diversidad de ideas no es polarización. Si miras el mismo artículo que te mandan, la polarización se define por la antipatía que sienten los simpatizantes de un partido por el resto de partidos. De hecho, en el artículo utilizan la palabra aversión y hostilidad. O sea, que no se trata de no pensar igual, sino que por ser de otro partido, yo ya tengo aversión contra ti y voy en contra de todo lo que tú digas, tenga sentido o no. Por eso la polarización yo creo que nunca es buena. De hecho, en el mismo artículo dicen que es un factor clave para la disfunción democrática. Así que no sé, según lo que yo te he definido, ¿sigues pensando igual o piensas diferente? Muchas gracias por el programa y enhorabuena. Pues mira, Lorenzo, a ver, las palabras no significan lo que diga un articulista. Las palabras tienen su significado propio, que es el que recogen los diccionarios. En el de la Real Academia de la Lengua, que es el diccionario más famoso de todos, no el único por supuesto, que se limitan a recoger lo que dice el uso que le dan los hablantes a las palabras, el término polarización se define como acción y efecto de polarizar. Bien, nos tenemos que ir a polarizar. Polarizar tiene 5 acepciones, de las cuales aquí solo aplicaría una, la tercera. Las otras 4 son de tipo técnico. Bien, la tercera acepción del término dice textualmente: orientar en 2 direcciones contrapuestas. Una sociedad polarizada, por lo tanto, es una sociedad que está orientada en 2 direcciones contrapuestas, y de eso mismo se trata en una democracia.
Se trata de que los temas de debate estén sometidos a escrutinio y se presenten como mínimo dos bandos, uno a favor y otro en contra. Es decir, que la cuestión polarice a la sociedad no significa que la parta la sociedad. Ojo, polarice, no que la fracture. Y me estoy ciñendo al significado de la palabra. Orientar en dos posiciones contrapuestas, lo cual está muy bien. Así que nada, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla del Reino Unido, de Boris Johnson y del COVID. El revés económico asociado al Brexit ha quedado en una broma en comparación con la debacle asociada a la COVID-19. Aún así, la nueva relación post-Brexit entre la Unión Europea y el Reino Unido tiene importancia porque puede afectar positiva o negativamente a la recuperación futura, aunque sin fecha y sin forma definida. Boris ha gestionado la crisis sanitaria dudando entre priorizar la economía o la lista de bajas, para acabar aplicando medidas que han dado las mayores bajas posibles y el mayor quebranto económico posible. Primero la inmunidad de grupo y después el confinamiento. Tampoco parece que la gestión del otro gran desafío social, el Brexit, vaya a tener una gestión aceptable. Pero como la crisis sanitaria lo tapa todo, esto también. Boris sigue en el puesto pese a no tener nada encarrilado, pero gracias a su gracejo, a la unión que se genera ante la desgracia y a una oposición de chiste. Veremos si todo esto le sirve para aguantar cuando los datos del balance pesen como sillares. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida ya la contra de hoy, 14 de mayo. Mañana será día 15, que es San Isidro, que es fiesta en Madrid, porque es el patrón de la ciudad. Y yo, aunque estoy en Madrid y además soy un madrileño muy orgulloso de serlo, trabajaré, pero no trabajaré aquí en la Contracrónica, sino en la Contrahistoria. Así que ahí os espero. Hasta mañana, amigos.